Bueno, vamos por favor a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Estamos en Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 2. En esta mañana quiero leerla en la inspirada, en la Reina Valera 1960. Quiero leerla en esa, porque realmente nos muestra, venga, yo quiero mirar en la Biblia de las Américas, sí, también. Ah, sí, también, ¿no? Sí, me quedo con la Biblia de las Américas. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 2:2 y oramos. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Señor, voz de Dios, nunca voz de hombres, y por favor, habla a nuestras vidas y a nuestro entendimiento. Porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Listo. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Bueno, realmente Pablo quiere que nosotros sepamos que es un apóstol, que es un apóstol, que tiene toda autoridad, que hay personas en Galacia que están perturbando a la iglesia. Hay personas que están perturbando a la iglesia. Eso sucedió en Galacia. Pero hoy, al día de hoy, también hay muchas personas que nos están perturbando. ¿Qué significa perturbar? Perturbar. Perturbar significa trastornar el orden, trastornar el estado de las cosas, quitar la paz, la tranquilidad. El Evangelio, Pablo quiere que la iglesia esté firme en el Evangelio. El Evangelio, Pablo quiere que nosotros estemos fortalecidos en el Evangelio. Pablo dice que realmente esta clase de enseñanza no se la dio ningún hombre. Es una revelación directamente de Dios. Y la verdad es que muchas veces nos preguntamos y me preguntan a mí, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios y aceptar lo que allí dice que debo hacer? Mis hermanos, ya lo vimos en Oseas. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, conocimiento bíblico, conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos son los pensamientos de Dios plasmados en esa hoja utilizando el puño de una persona común y corriente. Dios nunca, jamás quitó la responsabilidad humana, como nunca quitó su forma de ser para que escribiera. Por eso Pablo escribe como escribe. Pablo era un fariseo, una persona que conocía muchísimo. Pero Pablo le preguntaron una vez, oye Pablo, ¿cómo puedo oír la voz de Dios y aceptar lo que allí dice que debo hacer? Mis hermanos, algo que Pablo nos ha enseñado en este tiempo y debe quedar muy, muy claro es que no hay garantías. Muchas personas creen que al volverse a una religión sus vidas tienen que cambiar. Antes yo no tenía dinero y me volví a una religión y ahora soy rico. Antes tenía mi hogar destruido y ahora llegué a una iglesia y mi hogar se restauró. Tenía una enfermedad y fui a una campaña de sanidades y milagros y portentos y me sané. Voy para el cielo, te dicen. Y yo les pregunto, oye, ¿por qué? ¿Por qué vas para el cielo? Pues es que algún día me preguntaron, ¿y usted quiere ir al cielo? Y yo le dije, no, pues yo la verdad voy para el infierno y voy bien. Está bien. Una vez me dijeron, usted va para el cielo y va llorando. Yo creo que si a alguna persona le preguntan, ¿usted quiere ir al cielo? Le va a decir, obvio que quiero ir al cielo. Entonces, entonces, como esa persona dijo, obvio, quiero ir al cielo, los sagaces te dicen, vamos a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe. Señor, y la otra dice, Señor, hoy me arrepiento de mi pecado, hoy me arrepiento de mi pecado. Yo y empieza como lorito. Y ya soy salvo, sí, ya eres salvo. Ya listo. ¿Y va para el cielo? Sí, voy para el cielo.
Pablo nos quiere dejar muy en claro que como ya nosotros lo hemos martillado y martillado, la salvación no es por obras, pero que serán nuestras obras las que determinen qué clase de creyente fuimos. Contrario, la gente que no tiene el Espíritu de Dios piensan que la salvación y que se llega al cielo es por obras. Que al cielo se llega porque soy un buen hijo, un buen esposo, un buen samaritano, pero escrito está que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, mis hermanos, llegamos a la conclusión de que lo que la gente no quiere conocer hoy es la escritura de Jesucristo. El Dios que seguimos está vivo. Nos habla, se revela a nosotros, nos ilumina, nos ayuda, nos guía, nos ama. Por eso Pablo dice, fui en obediencia a una revelación. La resurrección de Cristo es un hecho histórico probado y atestiguado por el Evangelio, declarado por cientos de décadas por hombres fieles que han escuchado y obedecido la voz de Dios. Mis hermanos, si no hubiera resurrección, no habría salvación, porque un Dios muerto no salva. Nuestra fe sería vana. Es como escuchar voces. Oiga, yo siento como que alguien me habla, me dice que lo siga y que lo obedezca. ¿Y quién te dice esto? No sé, es una voz. Seguramente te van a decir, está loco. ¿Cómo te ocurre? Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere en Gálatas capítulo 2, versículo 2, con que recibió, obedeció una manifestación, una revelación? Y saben, mis hermanos, hay algo que a mí me gusta y me gusta mucho. Y es buscar en la palabra de Dios la primera vez que aparece esa palabra, valga la redundancia. ¿Qué es revelación? La revelación es una manifestación de Dios a los hombres de lo futuro, de lo oculto. Y esta palabra aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. En Primero de Reyes, vamos por favor a Primero de Reyes, capítulo 14, Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 6, para tener una base de lo que Pablo nos está diciendo a nosotros al día de hoy. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no quieren buscar la revelación de Dios, porque no quieren obedecer las palabras de Dios. Pero nosotros estamos al día de hoy teniendo la Biblia, el completo canon de la palabra de Dios, y aún así no queremos oír la voz de Dios. Mira lo que dice Primero de Reyes 14:6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Contexto, mis hermanos. El hijo de Jeroboam, acuérdense que las 12 tribus, entonces se dividieron, Jeroboam a un lado, Roboam al otro, y el hijo de Jeroboam había caído enfermo. Recordemos, Jeroboam era rey de las 10 tribus del norte. Jeroboam le dio una orden bastante rara a su esposa. Mira el versículo 2 de Primero de Reyes 14. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora, disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. 31 de octubre, mujer, disfrácese, comamos y bebamos. Quizá el rey no quería que reconocieran a su esposa. Muy seguramente este hombre no quería que supieran quién iba, a quién iba y por qué iba. Iba a ir a consultar al profeta del Señor. Pero tenía que irse disfrazada, qué curioso. ¿Saben por qué? Porque Jeroboam quitó el culto del Señor, puso dos becerros, uno en Dan y en otro en Berseba, para que no adoraran al Señor. Ah, pero en momento de necesidad fue al Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchas veces somos esos Jeroboam del siglo XXI. Buscamos a Dios solo en necesidad. Hoy personas quieren saber la suerte que les corre si hacen una cosa o si hacen otra cosa. Pero saben, mis hermanos, nadie quiere que les diga sus faltas, sus errores o sus deberes. Hoy la iglesia está llena de personas empoderadas
llenas de poder que hablan en lengua, pero no son capaces de controlar la única que tienen. Tienen el poder de sanar, pero por dentro están llenos de maldad. Jeroboam mandó a su esposa disfrazada y mis hermanos, para este mes, perfecto. ¿Saben que muchos hoy están disfrazados, disque de creyentes? ¿Qué hago para conocer la voluntad de Dios? Ah, Jeroboam disfrazó a su esposita porque quería conocer la voluntad de Dios. Quería saber solo lo necesario. Quería saber solo si Dios podía sanar a su hijito. No le importaba nada más. ¿Te suena parecido? ¿Te suena algo así como, Señor, yo quiero que tú me saques de este lío, pero ya? Señor, yo quiero que tú cambies la... pero ya. Señor, yo quiero, pero tranquilo, hasta ahí nomás. Uy, no está fanático tampoco porque no hay que... La gente hoy no quiere hablar de santidad. La gente hoy no quiere hablar de compromiso. La gente hoy no quiere hablar de pecado. La gente hoy no quiere que le hablen de que tiene que cambiar de actitud o de que tiene que rendir su vida. Jeroboam quería saber las noticias de Dios. Quería saber la revelación de Dios, pero no quería que le hablaran duramente. Y así pasa el día de hoy. Queremos escuchar que Dios nos prospera, que Dios nos sana, que Dios nos restaura, que Dios obrará. Pero lo que Dios está diciendo el día de hoy para nosotros, solo para nosotros, es esto. Isaías 55:7. Este versículo de Isaías que era para la tribu de Judá, este versículo de Isaías tiene que retumbar en nuestros corazones. Sería muy bonito que nos lo aprendiéramos. Isaías 55:7. Dice así la palabra de Dios. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la invitación que hace el Señor Todopoderoso. Una invitación que la gente del mundo hoy rechaza. Sin embargo, una bendición para todo aquel que abraza este versículo, que abraza este pensamiento de Dios. La gracia y la salvación hoy como siempre está abierta para todo aquel que se disponga. Pablo dice, ¿sabe qué? Yo fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. ¿Cómo le reveló esto? ¿Cómo hago yo para poder escuchar la voz de Dios? Gracias. ¿Cómo? Pues hombre, vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero obedecer la voz de Dios, pero no quiero abrir la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. 2 Timoteo 3 16 y 17 dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, o con ese de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo, mis hermanos, lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, con el firme propósito de enseñarnos, con el poder de ayudarnos, con la tremenda fuerza para corregirnos y para mostrarnos cómo debemos vivir. Tenemos toda la instrucción divina. ¿Qué necesitas? Tenemos la totalidad de la verdad divina que cada uno de nosotros necesita para la vida, para la piedad, para crecer, para creer, para madurar, para seguir adelante. Sin embargo, también tenemos en nuestras manos el libro que nos reprende cuando tenemos actitudes erróneas o pensamos que estamos haciendo lo correcto. Mis hermanos, tenemos en nuestras manos la mejor herramienta de restauración. La palabra de Dios nos vuelve a nuestra condición original. ¿Saben que ahí en ese 2 Timoteo capítulo 3, esa palabra corregir significa que alguien tropezó, significa que alguien se cayó, pero ese corregir significa que alguien le ayudó a levantarse? No, no se trata de que cometimos un error, todos lo cometemos.
pero la escritura es la única que muestra el error y nos restaura. Eso es lo que nosotros tenemos que entender al día de hoy, mis hermanos. Y mucha gente se está congregando en el nombre de Jesús, pero no quiere trabajar con su pecado. Prospera, anima, alienta, no sé, sigue adelante, pero sigue una vida igual. La Biblia nos restaura, nos anima, nos equipa para que no volvamos a caer y como si fuera poco nos entrena, nos educa, nos ejercita. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, en medio de esta defensa de su apostolado, hey, yo fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Lo mismo ustedes, lo mismo nosotros. Cuando quitamos Cuando quitamos nuestra mirada de la palabra de Dios, pensamos que somos lo que realmente no somos. Y entonces la Biblia nos dice que necesitamos ser dirigidos, educados, enseñados. Creo que aquí la mayoría de nosotros hemos sido padres y si no, hemos visto un bebé. ¿Qué pasa cuando un bebecito va a meter su mano en un enchufe de luz? Pues sencillamente el bebé, como no sabe por primera vez, tiene que ser instruido, enseñado. Uno le dan su manita y le dice, no, eso no se hace, te puede pasar corriente. A un bebé toca enseñarlo a usar el pañal. A un bebé toca enseñarlo a comer, pero qué alegría cuando el bebé entra al baño solo, qué alegría cuando el bebé come solo, cuando él toma su cuchara y empieza a comer. Ha sido educado, ha sido enseñado, ahora puede hacerlo por sí solo. Mis hermanos, esa es mi oración para cada uno de ustedes. Eso se llama ser un creyente maduro, que se ejercita en la palabra de Dios. Porque Dios dirige a sus hijos. Esos que os perturban van a continuar en pie de lucha para que tú y yo abandonemos el evangelio de la sola gracia y nos vayamos por las obras, por la ley. Y entonces uno empieza con, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hombre, vea la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y se fiera a la palabra de Dios. Es la única respuesta verdadera que tenemos a las mentiras de Satanás. Es la verdad del Evangelio. El Evangelio te permite y me permite creer, crecer y madurar. Entonces Pablo dice, fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allá expuse ante la comunidad el Evangelio que anuncio a los no judíos. ¿Muestra Dios siempre su camino a las personas que le buscan? La respuesta es sí. 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 ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y solamente por mí se llega al Padre. ¿Cómo puede un pecador como yo entrar al cielo y tener una habitación allí y estar por una eternidad con el Creador absoluto de todo? Por medio de Cristo. ¿Y cómo lo sé? Por medio de su palabra. Yo estaba perdido, yo estaba en la ruina, yo iba camino al infierno, era ignorante acerca de las cosas de Dios, pero un día, ese día, Él me halló, Él me buscó, yo no quería, pero yo no me pude resistir a ese inmenso amor. Yo no quería, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero cuando abrí la Biblia me di cuenta que hay salvación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la revelación que yo necesité y esa es la revelación que el mundo entero necesita. Mis hermanos, o realmente hacemos lo que Dios dice o no lo hacemos. Uy, qué frase. Pero eso sí, Dios es veraz. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es lo que el mundo necesita. Mira lo que dice Colosenses 1:27. ¿A quiénes? Nosotros. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, el Evangelio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Dios ha decidido revelarnos este plan de salvación en Cristo, un plan grande, maravilloso. ¿Cuál es ese plan? Que Dios envió a Cristo para que habiten ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir poder y la gloria de Dios siempre. Pero yo cómo voy a saber eso si no quiero abrir mi Biblia? ¿Yo cómo voy a saber esto? ¿Yo cómo voy a escuchar la voz de Dios? El glorioso misterio ha sido revelado. Cristo en mí, la esperanza de gloria. El Espíritu de Cristo ahora mora en el creyente, nos guía y como si fuera poco es la garantía de que somos sus hijos y si hijos, también herederos. Fui a Jerusalén, dice Pablo, porque Dios me reveló que debía hacerlo. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres oírla audiblemente? Grítala cuando la leas. Es la bendita palabra de Dios. Pregunta en esta mañana, ¿qué tanta reverencia tenemos por la palabra de Dios? ¿Qué tanto amas la palabra de Dios? ¿Qué tanto obedeces a la palabra de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo a los de Galacia y a nosotros hoy. Que tenemos que dejarnos dirigir, que tenemos que dejarnos dirigir por la palabra de Dios. ¿Qué te tiene o qué te va a decir Dios hoy? Mira, una promesa chiquitica, así como la de Isaías. Mira Jeremías 29:11. Una promesa chiquitica. Porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él nos ama. Si cuando nosotros éramos enemigos nos amó y nos dio la salvación, cuánto más ahora que somos sus hijos, pero seamos hijos responsables. Jeremías 29:11. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Para ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí ves los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros para darnos el fin que esperamos? Solo Dios sabe y conoce los planes que cada uno de nosotros va a seguir. Él conoce el camino. Pero una cosa sí te digo yo en este momento. Ese plan, ese único plan que Dios tiene para ti, no es un plan malo. No lo es. Es para nuestro bien. Pero si nosotros seguimos haciéndole el quite a Dios, pero si nosotros seguimos para mañana, todo, Dios sí puede esperar. Dios sí. No, mis amigos no. Mis amigos, ¿dónde están? No. Mi trabajo tampoco. Porque no hay con qué me va a sostener, dijo el chavos con... Sí, pero Dios sí puede esperar. Pero lo que nosotros no hemos entendido es que ese plan no es para nuestro mal, es para nuestro bien, es un futuro lleno de bienestar. Pregunta, según lo que vimos en Jeremías, ¿hay alguna condición? Dice, mira lo que dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De eso se trata el Evangelio, de cambiar este corazón egoísta, ególatra, que solo busca lo suyo y permitir que Dios gobierne. Si toca hacerlo, lo hacemos, Señor. Tú lo dijiste. Si toca dejarlo, lo dejamos, Señor, porque tú lo dijiste. Si toca sostenerse, mantener y aguantar, es lo que tú dices, porque es tu palabra. Mis hermanos, no le añadamos más pecado a nuestro pecado. Más bien, añádele sabiduría a nuestro conocimiento. Para eso es el evangelio que Pablo predica. Y para eso son los falsos hermanos. Ah, no, también. Para vender ideas no de libertad, sino de libertinaje, de desenfreno. Yo no aguanto más, no, yo tampoco. Y suicidémonos. Es la única manera de dejar de sufrir en este mundo. Ya, listo, y pasamos a la presencia del Señor, y como ya lo habíamos visto en el tiempo anterior, y no dice Dios que enjugará toda lágrima. Imagínate tú la tristeza. ¿Será que sí?
¿Será que vamos a sentir tristeza? No, allá ya no habrá más llanto y dolor. ¿Cómo así? No entiendo. Dios quiere la bendición para sus hijos. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero la iglesia de Cristo no obedece su palabra. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo. Ah, pero eso sí, las bendiciones sí. No, las bendiciones sí. El dador, de pronto, de vez en cuando yo quiera, cuando a mí me nazca, cuando a mí. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Qué se predica hoy? Hoy muchas personas creen que van para el cielo. Muchas personas aseguran que están en Cristo, pero con sus acciones lo niegan totalmente. ¿Saben qué dice la gente? No me hables de Cristo. Es que tus acciones gritan más fuerte que no me dejan oír tus palabras. Ah, pero Pablo dice, obedeciendo a una revelación, fui y me reuní en privado con los que eran conocidos como dirigentes. Les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Mis hermanos, mira, cuando yo obedezco a la palabra de Dios, cuando yo me apropio de la revelación de Dios, Dios dice en su palabra que el trabajo no es en vano, que lo que se hace para Dios no es hueco o vacío, no es inútil. Eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Por eso la tarea. Te animo a que lo hagas. ¿Qué puedes perder? Nada. Y mucho que ganar. Mucho que ganar. Por eso, mis hermanos, el trabajo para Dios o para con Dios no es vacío. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. No te canses. No te canses de luchar contra esa carne. No te canses de luchar contra ese empeño. No permitas que Dios te encuentre haciendo lo que tú no quieres que realmente te encuentre haciendo. Dios nos va a premiar a su tiempo, al tiempo suyo de Él. Lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana es que debemos perseverar en las gloriosas verdades de la palabra de Dios. Debemos mantenernos firmes en la fe que un día nos abrazó. No podemos dejarnos sacudir por los falsos hermanos, por las circunstancias, por las contiendas, por las tentaciones, por los afanes de la vida. Debemos de estar firmes. No podemos permitirle al pecado un centímetro de terreno. No podemos permitir que nuestro adversario nos seduzca de la fe del Evangelio. Debemos estar firmes en nuestra esperanza cristiana, en nuestra fe del Evangelio, siempre ocupados de nuestra salvación, con temor y temor, haciendo su voluntad, promoviendo su gloria y en hacer avanzar su reino. Tenemos que ser diligentes. O avanzamos o retrocedemos. No hay cristianos en neutro. No hay cristianos en neutro. Y eso sí que le damos la gloria a Dios, porque no hay cristianos en neutro. No, es que yo estoy bien. Muéstrame qué estás leyendo, qué estás estudiando, cuánto tiempo le estás dedicando a Dios y te mostraré cuánto estás avanzando. Muéstrame qué hábitos has dejado de tener de oración, de estudio, de lectura y te mostraré cuánto has retrocedido. Porque no hay creyentes indiferentes, porque no hay creyentes estáticos, entonces no hay creyentes que permanecen en un mismo estado. No lo hay. No hay creyentes sin cambio. ¿Es para ti el Evangelio la verdad de la palabra de Dios? ¿Este Evangelio te ha convencido? Tu trabajo en Dios será recompensado, así como tu trabajo sin Dios también. Lo que cada uno haga para dar gloria a Dios no solo dará felicidad aquí, sino que seremos recompensados con la gloriosa y eterna recompensa de una eternidad en Cristo Jesús.
Ahora bien, todo lo que hagas sin Cristo, tu recompensa será tristeza, amargura, congoja y una eternidad. No debemos dudar de la victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Él ve ese esfuerzo, Él ve eso que estamos haciendo, Él ve realmente y nos premia a cada uno conforme a sus riquezas en gloria, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver y allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de la salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era un trabajo perdido. Tenemos una sólida esperanza para el futuro y esto nos debe animar para servir en el presente. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? Recuerda, es hacer, ojo con esto, no es hacer lo que dice el predicador, el pastor, el maestro, el líder, el acompañante, no, es lo que dice Dios en su palabra. Escudriña la escritura, allí está todo. Escudriña la escritura, allá hay más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces, ¿y para qué la leo? ¿Pero para qué hago eso? Mira, léela para ser sabio. Nosotros necesitamos la escritura para ser sabios, para tomar esas decisiones del día a día. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Isaías 48. Mira lo que dice Isaías 48. Lo primero que nosotros necesitamos como creyentes es sabiduría. Dios entiende, Dios comprende. ¿De verdad Dios entiende y Dios comprende? Cuando vengan consecuencias, nosotros no podemos decir, hombre, Dios me lo dijo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué mejor no lo buscamos cuando Él es hallado, cuando Él es encontrado? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, así como quien la dictó, así como quien la cuida. Por eso muchas personas quieren destruirla, pero no han podido. Esa palabra es la que también te guarda a ti, es la que te da también a ti eternidad, es la que también a ti te protege y te guía. Esa palabra la que tú y yo necesitamos para ser sabios. Debemos leerla para adquirir sabiduría. Debemos creerla para ser salvos. Debemos creerla para ser salvos, mis hermanos. No es que yo ya soy salvo, sí, pero acuérdate lo que hemos venido hablando. La salvación no se trata de que yo una vez me bauticé. Ay, es que yo ya me bauticé y entonces ahora sí soy salvo, yo no me he bautizado, entonces yo no soy salvo. El bautismo es una prueba pública de tu salvación, no es la salvación. Yo he visto gente que no, mire, el hombre que estaba en la cruz se bautizó, fue a una iglesia, cantó himnos. No te dejes vender ideas del mundo. Yo conozco gente bautizada, rebautizada, se bautizaron allí, allá y más allá, y van para el infierno. Bautizados, pero van para el infierno. Mira lo que dice Juan 3:15. Debemos creerla para ser salvos, creerla. 3:15 de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es aquí, esto no es ahora. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas por lo que está escuchando, si es que estamos escuchando, ¿no? Si no, ponme cuidado un minuto. Quiero 30 segundos de tu tiempo. ¿Estás listo para estar cara a cara con el Señor? Y ojo, no te estoy diciendo que si eres bueno, o que si en algún momento hiciste una promesa de fe,
De esos que te dicen, levante la mano quien no es salvo y ya, repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. Hoy te confieso que soy un pecador y voy camino para el infierno. Y yo me quiero ir para el cielo, Señor, ayúdame. Y en el nombre de Jesús oro, amén y amén. Y ya es sal. Eres salvo. No, no, de eso no se trata. De eso nunca se ha tratado, mis hermanos. Pero tú que me estás escuchando en esta mañana, tienes una tremenda responsabilidad delante de Dios. Porque si estás escuchando en esta mañana, Dios te está diciendo que o vas para el cielo o vas para el infierno. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, somos seres eternos. Pero una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. No es lo mismo. La verdadera vida depende de la comunión que tengamos con nuestro Salvador. Primero, léela para ser sabio. Segundo, créela para ser salvo. Y por tercero y último, practícala para ser santo. Practícala para ser santo. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos está enseñando como iglesia, como cuerpo, a vivir de una forma opuesta al mundo. Si tú eres capaz de dejar esperando a Dios, pero no al mundo, poseemos problemas. Si a ti te dicen, no, nos vamos para Melgar, Girardot, Canarias, para Canarias, tío, vamos para Canarias. Que si nos vamos, pero Dios puede esperar, tenemos un problema. Dios siempre nos está hablando de dual, salvo o perdido, hijo o bastardo, creyente o incrédulo, cielo o infierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Separar a su iglesia de este mundo. Porque si nosotros somos lo mismo que la gente del mundo, poseemos problemas. O somos diferentes o somos iguales al mundo. Todo lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia es para nosotros el día de hoy, para que andemos en sus estatutos, para que andemos en sus leyes, en su camino, o sea, en Cristo. Cristo nos está enseñando a obedecer a Dios en cada área de nuestras vidas, no importa que parezca insignificante. Aquí lo importante es obedecer. Por eso Pablo dice, allí nos reunimos con los miembros de la iglesia, les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos, luego me reunía a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar en un esfuerzo inútil. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué es lo que menos hace el ser humano? Obediencia. Mis hermanos, esto no es terrorismo, esto es Biblia. ¿Qué pasa cuando el ser humano desobedece a Dios? Sus consecuencias acarrea. Por eso debemos ser serios con el Evangelio, que le pertenece a Dios. Debemos hacer distinción entre el pecado y Cristo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y nos llamó a ser parte de su reino. Esta es la mayor razón para estar separados del mundo y vivir en santidad. Cualquier cosa que digamos para justificar nuestro pecado es eso, una simple y efímera coartada para seguir pecando. Es un motivo más para deleitarme en mi pecado. Es una defensa más para hacer lo que a mí se me dé la gana. Punto. Ya. No es que fue que fue que ya. No es que lo que pasa es que ya. Es simplemente una coartada delante de tu Señor para que sigas haciendo lo que a ti se te dé la gana. Punto. Ya. No es más. ¿Saben qué es lo que pasa? Que es que yo me defiendo para hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Saben qué es lo bueno del Evangelio? Que me permite vivir en el ya, pero todavía no. Eso es lo maravilloso. Pablo dice, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era un trabajo inútil, no es en vano lo que hagamos para el Señor.
Lo que demos para el Señor, lo que digamos para el Señor, no es inútil. Nunca será infructuoso. Lo que des para el Señor será productivo, será provechoso, será útil. ¿Saben que vivir para Cristo es interesante? Es interesantísimo, es una aventura. Es una vida segura, pero a la vez con incertidumbre. Señor, ¿cómo me vas a sorprender hoy? Señor, ¿cómo me vas a maravillar hoy? Señor, ¿con qué me vas a impresionar hoy? Dependemos de su gracia, de su misericordia. Somos sus hijos y todo nuestro esfuerzo nunca será en vano. No es en vano. Lo que está sucediendo hoy dará la gloria a Dios mañana. Lo que estamos sufriendo hoy dará honor a Dios en el futuro. Lo que estamos padeciendo hoy dará honor a aquel que nos salvó solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Porque escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta en esta mañana, ¿qué te detiene? ¿Qué excusa tienes? ¿Qué coartada tienes? Preséntala delante del Señor y dile si está bien. Somos autojustificables para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí sí. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que nos das. Señor, ahora entendemos que realmente a ti sí te podemos dejar esperando. Espíritu Santo, te pedimos y te rogamos tu favor y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Un abrazo.